Sí, lo que pasa es que no lo tenía suficientemente abierto, entonces no bueno, aparecía. me siento tan mal. Norma, ¿estás? ¿Nos escuchás? Porque nosotras no te escuchamos. Ni te vemos ni te escuchamos. Mm. Quería ver si era una norma que tengo. Pero parece que está conectándose. Ya vuelvo. Cuando alguien queda ahí como colgado que dice is connecting to audio, debe ser que tiene problemas con la conexión, ¿no? Bueno, como arrancamos a grabar, voy a dar de nuevo la bienvenida a todos y voy a pedir que entonces arranquen los directores. Hola Norma, creo que ahí te pudiste conectar, no sé si nos escuchás. Hola Marie. Bueno, le doy la palabra a mi colega y admirada Ana Fraile. Hola. ¿Podemos hablar juntos con Lucas? Nosotros hicimos la película Buenas noches, Malvinas. Hablemos juntos, Lucas. Bueno, Vamos andamos. combinados. Buenas. Hola, Y gracias por estar. Hola. ¿Sabes qué? pero no sé qué contarles. ¿Por dónde empezaríamos? ¿Por dónde empezamos? Por cómo hicimos la película, por cómo lo pensamos, por qué el interés. ¿Cómo se te ocurre, Lili? Bueno, lo que a ustedes les parezca más ordenado, que lo que les surja. Por ahí me parece que la motivación, cómo llegaron a esta película, está bueno siempre para empezar, ¿no? Bueno, la motivación inicial fue conocer a Dalmiro Bustos, el padre de la familia Bustos, a través de una licitación de Canal Encuentro, allá por el año 2011, creo, que estaban preparando una serie de audiovisuales en relación al 30 aniversario de la guerra, y para los pilotos y para las demos proponían visitar gente o entrevistar gente, conocer, y Dalmiro estaba como uno de los posibles y de las propuestas que que el propio encuentro, el canal proponía para ser parte. Y después de una entrevista que tuvimos con él, con Ana, quedamos así como muy impactados y como cautivados por su historia, que nos contó todo lo que había hecho durante la guerra, él y su esposa, con todo el grupo de familiares que habían logrado armar allá en la ciudad de La Plata. Y aparte nos dijo que habían hecho un programa de radio, y aparte nos dijo que había escrito un libro durante la guerra. O sea, nos parecía como una persona tan prolífica y tan productiva, que terminó por cautivarnos, digamos, en su hacer y en la mirada que tenía sobre su experiencia. Incluso ahora a la distancia, bueno, hace 10 años a la distancia, tenía como mantenía como una mirada muy antibélica, muy centrada en las personas, en la humanidad de la gente, independientemente del enfrentamiento, del conflicto, y de en qué bando hubiese quedado. Y bueno, toda
todo ese espíritu que tenía Dalmiro fue como el puntapié inicial. Después, progresivamente, nos fuimos aproximando al resto de la familia, ahí en el resto del 2011, y llegamos a inicios de 2012 como a conocer a Elena, a su esposa, y a tener un primer registro de ellos dos, que es lo que está ahí en la película como entrevista y como relato que sostienen los padres cada cual desde su lugar y mirando y dándonos su punto de vista sobre la experiencia, ¿no? Eso fue como el inicio de todo. Es muy conmovedora la película porque los que tenemos edad y vivimos lo que fue Malvinas en Argentina, había por muchísimos años un silencio absoluto con respecto a la gente que había protagonizado, que había tenido que ir a la guerra, con respecto a los padres. Aparte también, yo soy oriunda de la ciudad de Rosario, y las mujeres que se casaban con excombatientes eran miradas como diciendo, uy, le gustan los violentos, qué peligro, si al tipo se le vuelan las chapas por ahí, esta mina será... O sea, había una discriminación abierta hacia los excombatientes y una enorme ignorancia. Por muchísimos años se vivió en un clima muy hostil para toda esa gente. Así que me parece muy importante las películas de ustedes, sumamente importante, no solamente para Argentina. Sí, bueno, la preocupación de Malvinas me parece que es algo con lo que convivimos. No sé, como documentalistas creo que el tema Malvinas siempre está latente. Es cuestión de decir y agarrarlo o no, creo yo, porque sobre todo creo, no sé, la teoría de Dalmiro era que para todas las personas de nuestra sociedad, no importa la edad, el tema Malvinas es una herida que está ahí y de la que se sigue hablando. Creo que también eso fue algo que nos impresionó de Dalmiro cuando lo conocimos. Toda su teoría acerca del psicodrama y de cómo podíamos llegar a encontrar un dolor sobre Malvinas en cualquier persona de nuestra sociedad. Más allá de que tuviera la edad de haber vivido durante el transcurso de la guerra o no. Que eso estaba ahí latente y se podía como hasta corroborar. En un inicio teníamos un interés un poco de ir por ese lado, después rápidamente lo dejamos de lado, pero el sentido ese y hacer una película un poco de llegar a un público más masivo y poder que después la película se pueda usar para conversar sobre estos temas. Y hasta ahora las presentaciones que tuvimos quizás no tiene que ver con el proceso de la película, es todo el camino opuesto, lo que voy a decir es el final, pero en una presentación que fue la primera en esta tanda, digamos, habíamos ya mostrado en el Centro Cultural el 25 de mayo, pero había sido un poco más precaria la presentación por el tema COVID. y la charla, no me acuerdo yo mucho de la charla, la verdad, ese 2 de abril del 2021. Pero este año lo que sucedió es que en el Cine York fueron 2 veteranos de guerra y una de las enfermeras aspirantes. Y la vez pasada en la Universidad de Belgrano había 2 estudiantes, uno de Ucrania y otro de Siria. Entonces cada uno también habló de cómo le había impactado la película. A mí lo del estudiante de Siria y de la estudiante ucraniana me dejó pensando un montón. Porque si bien habíamos hablado de que la película era muy antibélica en su espíritu, como queríamos contar de que nunca estaba justificada la guerra, que la muerte de nadie vale un pedazo de tierra, etc. ¿Cómo fue que dijo Lu, este compañero? Todo lo contrario, pero lo dijo lo contrario, pero complementario a lo que nosotros estamos diciendo. No Claro. discutió con nosotros. Los veteranos sí.
fueron bastante muy Es que no tiene, contundentes al respecto. ni el sirio ni la ucraniana tenían como distancia en relación al conflicto bélico, entonces de alguna manera están como involucrados y son parte del conflicto en ese Y no sentido en conocen de donde... Malvinas, además. No, pero en ese sentido, digamos, la violencia que genera la existencia de una guerra en sí, digamos, cómo Sí. impacta, el dolor que impacta, en cómo impacta en el cuerpo el dolor y de alguna manera lo que decían era como, más bien era evidencia del dolor que produce o, del, o de la situación de, de violencia, sí, de violencia en el cuerpo que produce el hecho de estar atravesado por una guerra, digamos, ¿no? Psicológica y física. Sí, y para gente que no tenía ni idea de Malvinas, porque la verdad ese chico debe estar acá hace un par de años, la ucraniana también, y no hay gente que tenga una preocupación ni particularmente por la historia argentina o Malvinas, además era en la Universidad de Belgrano, la carrera audiovisual, no, pero lo que los impactó fue algo que no lo pensamos específicamente para la película, si bien era un interés personal. En el caso de los veteranos, no, en el caso de los veteranos, a ellos no les gustó mucho esa postura de la película, pero les interesó mucho el diálogo. Si bien no estaban muy de acuerdo con lo que estábamos diciendo, porque consideraban que una vez que un país está en guerra, las reglas cambian, y entonces hay un par de frases que están en la película que a ellos los dejó como muy impactados. Sí, los perturbó. Uno es lo que dice Fabián, que le contesta al militar inglés, y el otro es lo que dice, creo que la mamá de Fabián era. Son dos comentarios respecto a esto, de que no vale la vida de nadie una guerra. Y bueno, eso, ellos habiendo ido a la guerra y percibiéndose veteranos, también pertenecen a un grupo donde el nacionalismo tiene cierto valor, y fue interesante la charla que se generó respecto de eso. Y al mismo tiempo estaba la aspirante, esa enfermera que no cobra pensión ni nada porque le dieron la baja después de la guerra, y como ella estaba en continente, ella siente que estuvo en la guerra porque recibió a los enfermos, pero los militares le dieron la baja y nunca fue parte de la guerra, digamos. Y los veteranos le decían, pero vos no estuviste en las islas. Pero ella estuvo en Punta Alta, en el hospital militar, donde recibían a los enfermos. Y al mismo tiempo a mí como que un poco de esas conversaciones, creo que es lo interesante de esta película, porque habla mucho de las familias y de lo que pasa. La enfermera incluso dijo que estaba en segundo o tercer año de la escuela de enfermería. ¿Era segundo año? Segundo Era año. muy jovencita, era El menor de edad primero. la piba. No, primer O el año, primero. el primer año. Y entonces yo pensaba, mientras que ella hablaba, no, con ella no hubo tanto diálogo, pero bueno, ¿cómo es que una chica a los 16 o no sé cuántos años, 15, 16 años, decidió en la dictadura, viviendo en La Plata, ingresar a la escuela militar y además ser enfermera? Como todo un mundo que me parece que se abre y se permite la charla, el debate, que tiene que ver con las motivaciones que teníamos, pero como siempre las películas, unas que están terminadas, ya es como una caja de Pandora, se abre una puerta y sale lo que sale. Pero me parece que estos temas a mí me ponen muy contenta de que hayan salido ahí. Y en Olivos apareció un señor desde el público diciendo que en nuestro país el problema era que no se respetaban los uniformes, no se respetaban los símbolos. Le faltó decir que faltaba que vuelvan los militares, pero eso causó como un impacto muy grande, tanto en los veteranos como en la enfermera, como en nosotros, porque los 5 nos quedamos como paralizados al escuchar, porque el hombre se levantó y fue como muy imponente la forma, como una representación muy chabacana de los militares, digamos. Como que yo me haga la que soy militar y no tengo ni idea. Además, decía, para hablarle a ustedes me tengo que pagar por el honor de no sé qué. Y estaban todos hablando lo contrario, incluso los veteranos, que decían, no, para nosotros esa guerra está mal desde un inicio, porque está pensada
y promovida y organizada por la dictadura, digamos. Hasta ellos hacían como esa reflexión, sin embargo el público, muy osado el hombre también, gritaba, como estaba totalmente... Milico típico, ¿no? No era milico, digamos, él hacía 30 años decía que no vivía en Argentina, a lo cual todos pensamos te podrías haber quedado en otro lado, pero había vuelto y él estaba escandalizado por la falta de respeto que teníamos los argentinos y las argentinas hacia los símbolos y los uniformes y todo eso. Pero al mismo tiempo le había gustado la película, porque nos felicitó. Con lo que es toda una ensalada, y eso es lo que pasa con Malvinas, creo yo. Hay tan poco pensado como socialmente que aparecen como todos estos debates que son una locura, muy, muy contradictorios. Nadie decía nada, ¿no? No, por suerte ninguno de los 5 que estábamos ahí le respondió siquiera a este hombre. Cambiamos de tema, simplemente lo ignoramos y seguimos para otro lado, pero fue muy interesante. No sé si a vos, Federico, te pasó de encontrarte con gente así en el público. Sí, Pero... sí, también. Una vez que se dio el... Igual el mío quizás está muy volcado al tema de género y siempre como que todo ronda con el tema femenino, ¿no? Muy central, pero sí, a veces se ponen a cantar el himno, salen con alguna consigna patriótica. Hay una escena que se canta el himno y yo la incluí medio como crítica, por la letra y el contexto de guerra, entregar la vida, morir, no jurar, juremos por gloria, morir, todo, pero muchos lo toman como un momento así súper patriótico, que bueno, da lugar, ¿no? La guerra, se confunden todas esas cosas. Para mí siempre era una crítica evidente y muchos me decían, no, esa parte del himno me conmueve, la patria, como que se mezcla todo, ¿no? En Malvinas, mente. Y a mí lo que me parece ahí como un punto medio que une, cuando vi el documental de ustedes, con la experiencia que tuve después mostrando la película en muchos lugares, lo que siempre veo es el dolor, ¿no? Siempre aparece ese dolor, cuando alguien te habla del tema, llora. A mí me pasó mucho de gente excombatiente, familiares, alguien que lo vio por la tele o que mandó algo a las islas, una carta, cuando empiezan a hablar, lloran. Me pasó mucho. Con otro tema no tan así. Por lo tanto, siempre me pareció como que, bueno, y la protagonista de mi documental, totalmente, ¿no? Con todo ese silencio con el que cargaron. Siempre me llamó mucho la atención el dolor en torno a Malvinas, que después cuando vi el documental de ustedes, que es bastante, aparece, ¿no? De muchas maneras, los hermanos, con él, ese tema, ¿no? Que debe tener que ver con eso, tanto tiempo de silencio, cuando terminó, que se miró para otro lado, que tardaron muchísimo los soldados, los combatientes en poder hablar. Ahora con mucho más tiempo aparecen estas mujeres, los familiares, nuevas historias que van apareciendo y que ojalá seguramente sigan apareciendo otras, pero sí, me parece que es una fuente de historias inagotable la guerra de Malvinas y todo lo que pasó, porque viendo también, digamos, se abre a un montón de gente, ¿no? Los hermanos, los familiares, los vecinos, las mujeres que atendieron heridos, no sé. En toda la zona del sur la gente lo vivió de una manera también muy cercana, ¿no? Porque veían tanques, oscurecimientos, en fin. Es algo que pasó hace 40 años, pero que para mucha gente sigue siendo un presente, por todo el dolor, lloran porque no lo superan, ¿no? Así que creo que las películas, los documentales aportan mucho en eso, ¿no? En darle la voz a las mujeres, en el caso mío, a los familiares, en el caso de ustedes, y etcétera, ¿no? Es sanar un poco. Que siempre me llama la atención ese gran dolor en torno a Malvinas. Fede, ¿y vos cómo arrancaste con esta historia? ¿Te la encontraste? ¿Era algo que ya te motivaba desde antes y saliste a buscar? No, me la encontré de casualidad, por suerte. Yo estaba estudiando la maestría de periodismo documental. Lucas fue profesor mío. Y andaba buscando tema de tesis, viste, pasando por muchas cosas que no me cerraban. Y me apareció esta foto donde hace 5 años habrá sido eso, así que fue bastante casualidad, ahora es más visible el tema de ellas, pero me apareció esa foto que había 5 mujeres muy jóvenes, como las aspirantes estas que estaban en otro lugar,
ellas tendrían 22, me parece. Bueno, eran 5 chicas con el uniforme verde caminando en pose, riendo, con el casco tipo cartera. Es una foto muy llamativa. De hecho, yo pensé que era un afiche de una película, no parecía algo, digamos, real. Y bueno, me llamó mucho la atención esa imagen. Así que ahí dije, uy, ¿qué es esto? Y creo que abajo de la imagen había un texto que las enfermeras de Malvinas decía. Fue como, claro, digamos, es algo lógico, mujeres en una guerra, enfermeras siempre hubo, pero en el caso de Malvinas, obviamente, como tantas historias, no quedó borrado. Así que ahí fue como, este tema, esto es algo que me llamó poderosamente la atención y rápidamente llegué a una de ellas, que es Alicia, que era una de las chicas de la foto. Por Facebook la contacté, nos encontramos a los pocos días y bueno, ella ahí le dio un montón de sentido a esa foto, ¿no? Empezó a contar todo esto, que eran chicas de la Fuerza Aérea, que eran muy jóvenes, que esa foto había sido una pose, o sea, para una revista, le habían pedido que caminen así, porque realmente están muy como sonrientes, es raro. Y bueno, eran 14, que habían sufrido la guerra de este lugar que es Comodoro Rivadavia, muy particular, en un hospital móvil. Bueno, empezaron a aparecer un montón de anécdotas y rápidamente el silencio y el olvido, ¿no? Como este dolor que siempre es el tema común a todo. Y en el caso de ella, un silencio de, para esa altura, 30 y pico de años. Un silencio real, no lo habían hablado ni con sus familias. Una en el documental cuenta que estuvo 15 años hasta que le contó a su marido. O sea, silencio súper profundo. 15 años en contarle a su marido, o sea, es como todas las noches cenando y nunca se le ocurrió decirle. Así que, y ellas en ese momento estaban empezando a querer hablar, porque nunca se habían vuelto a ver, o sea, terminó la guerra, cada una fue para un lugar distinto, y más o menos para esa época que yo las encontré, se habían reencontrado las 3 que terminaron protagonizando el documental. Sí que estaban en un proceso de empezar a hablar, como que también me las crucé justito. Y bueno, nada, después ya quedé atrapado al tema y empezó un camino muy largo para pensar cómo contarlo y demás, ¿no? Pero apareció ese tema así muy sorpresivamente y quedé como enganchado, ¿no? Era se mezclaban muchas cosas, ¿no? Que me llamaban la atención. Te puedo preguntar una cosa porque vos hablaste del patriotismo y a mí me surgió esa pregunta, ¿no? Si esas chicas en algún momento cuestionaron el sentido de la guerra, porque lo que se ve mucho en la película es que obviamente estaban muy heridas de nunca haber sido percibida como participantes, como combatientes, o que eran también valientes y todo eso, pero lo que me preguntaba, y no sé si nunca llegaron a esa reflexión, o si por respeto y porque no querían hablar de eso, vos no le preguntaste si la guerra en sí para ellas era como una cosa justa, o si estaban, o si después con algo de distancia de tiempo lo veían de otra manera. Esa es una parte que me hubiese interesado saber. Eran militares. Claro, La, es Tenía un formación poco militar. la dualidad de ellas, porque si bien tienen toda una cosa muy, digamos, amplia, ¿no? De su lucha como mujeres, están muy en contra de la guerra porque vieron a los enfermos, o sea, vieron a los heridos, vieron a soldados nutridos, locos, con heridas que nunca habían visto en otro lugar, vieron ¿no? La cocina, la parte más horrible, ¿no? Bueno, después del campo de batalla, obviamente, ¿no? Pero una cosa de la guerra muy cruda, y eso lo critica mucho. Por otro lado, son parte del ejército y tienen una cosa desde ese lugar de la patria, ¿no? Sienten mucho, como los soldados, los excombatientes que mencionaban ahí ustedes en la charla que tuvieron, tienen mucho de eso, ¿no? Pero no, creo que tiene una visión crítica. En el documental mucho no aparece porque yo medio tomé una posición de no preguntarles mucho, sino acompañarlas en ese viaje a Comodoro. Entonces trataba de no guiarlas mucho y bueno, no surgió eso en lo que ellas estaban viviendo esos días en Comodoro, de reflexionar sobre eso. Estaban
más enfocadas en ese reencuentro con el lugar y en su experiencia individual. Yo no buscaba llevarlas para lugares a los que ellas no estaban yendo, digamos. Pero en charlas creo que es complejo eso. Creo que tiene una visión crítica de la guerra. También a su vez piensan que, bueno, como muchos, que las Malvinas son argentinas y que sienten el sentimiento patriótico, pero están en contra de la dictadura, están en contra de las Fuerzas Armadas, están en contra de la guerra. Es complejo. Vienen vienen de ese contexto y no sé si están, ¿cómo decir?, cerrados la respuesta. Creo que tienen varias cosas. En ningún momento, perdón, Fede, se insinuó ni un tema de que en algún momento hayan sufrido, hayan sentido algún tipo de abuso, porque eso también era como moneda corriente, ¿no? Que por ahí no esté puesto en la peli, pero... En el caso de ellas no tuvieron abusos. Hay otro grupo que creo que es, no sé, un grupo de mujeres que estuvieron en Puerto Belgrano, que eran las aspirantes a enfermeras, no sé si es de la que estaba ahí en la función de ustedes. Yo ellas las conocí. Yo cuando empecé a investigar, me contacté con los 3 grupos de mujeres que hubo, que eran las del buque Irizar, que eran instrumentadoras quirúrgicas, las enfermeras de la Fuerza Aérea que estuvieron en Comodoro, que terminan siendo las protagonistas, y las aspirantes a enfermería de Puerto Belgrano. De los 3 grupos, las aspirantes me dijeron que sufrieron abusos, me lo contaron, y bueno, sé que ellas sí. En el caso de las protagonistas de mi documental, sufrieron violencia, no física, sino maltratos, como también lo sufrieron los soldados, pero abusos no, y eran con ese tema era medio delicado también, porque no querían que la cosa se reduzca a eso. Yo mismo también era un tema que quizás podía tapar todo lo otro, pero en el caso de las protagonistas mías no se dio, no estaba el tema. Sé que en las otras sí. De hecho, en las aspirantes tampoco está como tema central, y sí lo han sufrido, pero hay un hecho que se come todo el corto, que es el suicidio de la protagonista, digamos, ¿no? Entonces ese aspecto, digamos, queda ahí como tangencialmente, como parte de todos los abusos, psicológicos principalmente, pero esta mujer que hacía referencia a Ana, que estuvo ahí en Olivos en el Cine York, lo habló, lo contó ahí en el momento. Sí, yo me acuerdo, yo fui a la clase de Claudia tiempo antes de que, bueno, fallezca, y estaba con Nancy, que es una compañera de ella, bueno, y otras 3, y sí, en un momento mostraron la foto de un militar y una dijo el abusador, medio pasaron para otro tema. Wow, qué feo. Tenso. Es que lo que les pasó a las aspirantes es que la baja se las dieron cuando fueron a denunciar a los que tenían mayor rango que ellas, y además las amenazaron que si hablaban, sus familias iban a sufrir las consecuencias. Y ahí Claro, la dejó dictadura. entrever, la aspirante que estaba en la charla, sí dijo, nosotros sabíamos lo que pasaba en la dictadura, entonces si nos amenazaban que lo que les iba a pasar a nuestras familias, nos imaginábamos qué era eso. Y por eso tampoco hablaron hasta ahora. Eso deja a las claras que seguían cebados con la impunidad de los métodos mafiosos que usaron en todos los años de dictadura, ¿no? Con la represión. Un horror, digamos. Eso es gravísimo. Eso es para enjuiciar a las fuerzas como tal, ¿no? Me parece una cosa espantosa. Perdón, Fede, me quedé con algo que dijiste que no escuché con claridad, que en algún momento habían mostrado la imagen señalando a uno o 2 abusadores. Sí, Que eran oficiales, eran suboficiales, eran milicos, que se sabe, tienen nombre y apellido, están vivos, porque viste, la justicia puede llegar en cualquier momento, ¿no? eso no aparece en mi documental, ¿no? Esto es en la parte de la investigación que yo tuve hasta ir encontrando las protagonistas.
yo lo tengo filmado, es una foto, un video súper casero, estábamos ahí en la casa de Claudia, y es un oficial, la foto me acuerdo que era uno vestido de Ellas tienen militar, todo sin y identificado, dicen Lili. el abusador, ¿viste? Dice una, y la otra dice, "Shh", un momento así, se ve. ¿Vos te referís a las que estaban en Puerto Belgrano? Sí, sí, sí. Sí, Esas son las ellas únicas que tienen todas mencionaron en el tema. identificados, porque esta mujer que falleció y que la aspirante que estaba en la presentación de la película dice que no se falleció, sino que se suicidó. Que se suicidó, Y esa sí. causa de que se puso al hombro toda la investigación, tiene toda la información, tiene todo guardado, saben quién es quién y qué hizo cada uno, y no es que no lo tienen. Lo que pasa es que son procesos que, bueno, se le fue la vida. Y las otras... Se le fue la vida y los cerdos están impunes, absolutamente impunes. Lo que decía la que estaba presente es que ellas tuvieron una lección también por lo que le pasó a Claudia. También van con mucho más cuidado y a mí me parece que, creo que lo dijo así, no sé, Lucas, vos si lo recordás, porque en realidad hablaba y lloraba todo el tiempo. Y cómo es que decías vos, Lu, el corto dura 10 minutos, pero ella habló 40 minutos después del corto. Sí, sí. Como No, había una fue necesidad de hablar que era impresionante. O sea, había Lo que una están angustia haciendo es hablando, van a también. escuelas, van a lugares a donde las inviten, van y hablan y cuentan todas estas cosas. No es que no lo dicen, lo dicen. Lo que pasa es que una cosa es decirlo y hacer este proceso más de reparación social y de activismo desde un lugar de mucha protección, a exponerse como se expuso Claudia, y cuando la ves físicamente, no es que es una persona que está bien, digamos, tiene que caminar con bastón. Bueno, fue a Olivos un domingo ¿a qué hora fue la proyección? A las 8 de la noche, 8 de la ¿no? noche desde La Plata. Desde La Plata, es como hacen unos esfuerzos descomunales, le pusieron un auto, las llevaron, cuando ves la casa donde vive también es como, Es muy humilde, es como un de nivel de barrio. precariedad y además ella siente como mucho. El tema del abuso lo dijo, pero lo que más dijo es que le dieron la baja después de la guerra. Eso es lo que más le molesta. Y que no la consideren como parte de quienes estuvieron ejerciendo una función ahí. Porque ella siente que estuvo en la guerra. Entonces decirle que no estuvo porque estuvo en Puerto Belgrano y que no es como las protagonistas del documental de Federico, las lastima también. No, Mismo igual hay a como... las de digamos, a las de Comodoro también es lo mismo. O sea, recién este año a 2 las reconocieron como veteranas, pero durante 40 años no las reconocieron, las Claro, trataban pero tienen mal. cómo justificar. Estas aspirantes, además eran menores de edad. ¿Qué hace un menor de edad? Esas No eran más tenían chicas. 18 años, Eran más no chicas. llegaban a 18 años. Entonces, en realidad hay como hasta están violando las convenciones de guerra, digamos, no puede haber menores en una guerra ni recibiendo heridos. Decía en un momento, yo no sabía ni poner un intramuscular y de repente tenía que estar amputando pies. O las mandaban a Terrible. estas nenas a lidiar con los soldados cuando se despertaban y estaban amputados. Y tenían que ellas decirles, bueno, no tenés pies. No, un terror psicológico total aplicado, digamos, sobre menores de edad en situación tan extrema como de sensibilidad y de exposición psicológica. Y aparte de esto que contaba Federico, que tiene como material en su registro de investigación, la propia directora Gretel, la directora del corto, también lo tiene. Y me contaba si la mujer esta que se suicidó en plena filmación del corto. No, fue terrible. No sabía qué hacer ella. Era estudiante de la ENERC, Gretel, en ese momento. Esa es su tesis documental. Qué fuerte. Muy, muy. Fuerte, tremenda esa historia también, ¿no? Terrible. Sí, se repite mucho. Alicia tuvo un intento de suicidio, después ahí arrancó terapia y en esa terapia empezó a hablar por primera vez de Malvinas, como que al pasar en la terapia dijo, no, porque yo estuve en Malvinas y la terapeuta le dijo, ¿cómo Malvinas? Y ahí, o sea, pero ya 20 y pico de años después, casi
30, o sea, No, es un trauma, es después un drama. lo que hablábamos de esta que no le contó el marido, después creo que Estela cada 2 de abril medio que hacía en la casa una cosa de que, viste, de cerrar, no se veía el tema, como no lo tocaba, y a los hijos también tardó bastante en contarle. Bueno, Sí, la trauma. familia Bustos, si bien es una familia de psicodramatistas, psicoanalistas y psiquiatras y médicos, lo que ven ahí que hablan, no la mamá y el papá, digamos, no Dalmiro y Elena, pero los hermanos es la primera vez que lo hablan. Y como además eran chicos, según el padre, no eran chicos, uno tenía 13 y el otro tenía 15, tampoco eran tan grandes como el aspirante que estaba en Punta Alta. Un Pero poquito más chico que los soldados, como eran algunos chicos, tenían menos de 20. Claro. claro. Entonces, como eran chicos, no hablaban, y ellos no hablaban entre ellos. Y la mamá y el papá hablaban, pero en su activismo. Entonces, como no había, está buena la situación en la que vos, Lu, viste la película con ellos porque es muy emotivo. Digamos, la peli la vimos en 2 partes la primera vez con los familiares. Una en mi casa y estaba Fabián con su hija y Dolores, la de teatro, y el hermano de Fabián, y la vimos ahí todos en un sillón, y se sentaron todos arriba ese sillón, Lili, donde vos una vez te quedaste dormida. Entra Lili a lo largo, de punta a punta, ese es el tamaño del sillón. Y ahí se sentaron todos uno encima del otro. Y la vieron, y Fabián lloraba desconsoladamente. Pero después, vos, Lu, estabas cuando la vio Dalmiro y Elena. Sí, la mamá. el día que yo le llevé la película para que la viesen Elena y Dalmiro, no solamente vino Fabián, vino toda la familia Augusto, todos los protagonistas de la película, además de los nietos. O sea que eran como la gran familia, además de los yernos. Era como... Y todos la vieron en el cuarto de Dalmiro, en la cama matrimonial, todos sobre la cama matrimonial. Todos sentados en la cama matrimonial de los Bustos. Todos metiditos ahí como si fuesen amuchaditos, como un domingo a la mañana la familia pequeña, ¿no? Y como Todos un metiditos nido ahí un de nidito. mucho cuidado. Sí. Sí, yo creo Sí. que ese es el grado de tratamiento que tienen en las familias. El tema es como muy, muy interno y donde se habla, donde se está muy seguro o segura, no es algo aún que se disperse así. Y con compañeros nuestros, ¿te acordás, Lu, cuando Fito dijo, él es del 63, ¿no? Un año, claro, un año Y menor a cuando los que... empezamos a trabajar estábamos trabajando con otro productor, como coproductor. Y en un momento dijo algo así, como yo siempre me siento mal con esto porque como que yo no fui, como una culpa extraña sentía todo el tiempo, como que era del año posterior, si hubiese sido el año anterior hubiese ido, pero estaba feliz de no haber ido, pero al mismo tiempo sentía la culpa de no haber ido. Y un trabajo interno que no es que lo habla, lo dijo ese día y seguro que lo sigue pensando y sigue trabajando. Entonces hay como mucha de esa cosa ahí. Claro, y las No películas procesada. despierten como las preguntas que por ahí sí o sí han dado vuelta dentro de la familia sobre los entornos, pero con la película hay como algo, bueno, un punto de discusión y me interesaría también, Federico, cómo fue eso para las enfermeras cuando vieron el documental terminado. ¿Lo mostraron a sus familias o no? ¿O cómo trataron ese tema? Bueno, vamos a hacer que quería agregar una cosa que me pasó bien breve. La otra vez estaba haciendo una encuesta para un programa en la calle, preguntándole a gente de 50, 60 años, qué recordaba de Malvinas, ¿no? Y pasó un poco eso, como que uno estaba en la escuela y se acordaba de las cartas que mandaba, otro un compañero que lo mandaron a la guerra, y todos hablaban de nuevo, a punto de llorar. Era una plaza un martes al mediodía, pero cuando recordaban, se ponían realmente muy sensibles. Y de casualidad, uno que le preguntamos era un excombatiente que estaba en la plaza ahí sentado solo. Y empezó a dar un testimonio y se largó a llorar, pero era un hombre caminando en una plaza. Digo, este tema está ahí por todos lados, ¿no? Y que
realmente hace falta seguir indagándolo, porque fue una tardecita en una plaza y me llevé 5 o 6 anécdotas, o sea, muy fuertes, y todo cargado de este dolor, de esta cosa ahí que está contenida, que necesita salir afuera. Fue muy impresionante, la verdad. Bueno, yendo a las enfermeras, yo cuando lo terminé, se lo mostré a ellas tres en mi casa, y como es bastante, digamos, se exponen bastantes ellas en el documental, digamos, lloran, putean, se ríen, ¿no? Como que en un primer momento quedaron así, les llamaba mucho la atención mostrarse tan transparentes, era, no, ¿qué dirán en la fuerza de si insultás así, vas a quedar mal? Y era como, yo le decía, no, pero está bien que insultes, va a generar empatía, la gente se va a sentir cerca, ¿no? Pero hubo toda una cosa así que les venía esta cosa más de su origen, ¿no? Pero después cuando lo vieron otra vez y otra vez, ya quizás en una sala de cine o con más gente, y veían la reacción, que siempre suele generar bastante empatía, esas cosas espontáneas y humanas, ponele, no tan rígidas, se sintieron a gusto, por suerte. O sea, como que les gustó la propuesta de poder mostrarlas así y salir de esta cosa bélica, no sé, quizás se imaginaban una película de Netflix ella, ¿viste? Fede, Y no, quería preguntarte si alguna refirió en algún momento, si a vos te inquietó en algún punto y no encontraste, de esa cantidad, un día dice que atendieron 100 y pico de pibes estados de todo tipo, de heridas horribles, bueno, esas anécdotas a mí fue lo más que más me estremeció cuando esos chicos pedían por la mamá, ¿no? Bueno, no me pareció. ¿Ellas quedaron en contacto con alguno de estas personas a las que ellas, bueno, curaron, pudieron asistir, o no tenían, no tenían registro más de lo que les había pasado a ninguna de esas personas, de estos soldados? no, en realidad perdieron todos contactos. Cuando terminó la guerra, por ejemplo, una la mandaron a Córdoba a seguir trabajando, no sé quién vivió la época, llegaron a trabajar, nadie les preguntó, che, ¿cómo fue la guerra? O sea, era como, caían en el hospital y se tenían que readaptar a un día a día posguerra, ¿no? Ahí empezó toda esta cosa tan traumática. Encima la separaron, les hicieron firmar este documento de que no tenían que hablar, papelito decía que no van a hablar, una amenaza encubierta, no solo ellas, los soldados también. Y todos se separaron, ¿no? Y empezó esa desmalvinización, ese olvido que tardó décadas en empezar a revertirse. Y después con el tiempo se cruzaron algunos. Yo en un desfile, no está en el documental tampoco, es parte de la investigación. Tengo un momento en el que aparece un soldado y le dice, Alicia Reynoso, vos no te acordás de mí, pero vos me evacuaste en un avión y me salvaste, bueno, los dolores, no sé qué. Y ahí se reencontraron, se dan un abrazo y fue un momento bastante lindo. Fue casualidad en un desfile eso. Digo, después se fueron viendo a veces en algún momento, no siguieron en contacto. Hola, buenas. Una consulta. Hola, Lu. Buenas. Hola. Hola, Perdón, Lolo. Mari, nada, ¿hay algún tema que tiene de técnico mi hermano que después de que vos hagas este comentario le doy palabra a él que está levantando la mano? Ah, no, dale, Pedro. No, dale, Mari. Bueno, saludarles. Les cuento que había visto ya sus pelis anteriormente, cuando las volví a ver dije, pero ya la vi, así que supongo que en la televisión pública, no sé, está bueno, ¿no? Saber que estaban rodando, bueno, ya lo sabían. Y a mí, bueno, yo hago una distinción, obvio que la guerra es el infierno mismo, no, ni cabe debatirlo, pero como que a mí lo que me pasó es como que hago una distinción muy importante entre los soldados que eran conscriptos y que por supuesto su testimonio, o sea, no tenían ni vocación militar,
ni estaban en la búsqueda de ninguna cuestión patriótica en general, ¿no? Digo, antes de que los fueran llamados a ser conscriptos, ¿no? Y con las enfermeras como que me pasa otra cosa, tal vez de prejuicio, tal vez no, pero no sé, Federico, ¿qué hacían, por ejemplo, las enfermeras antes del 2 de abril del 82, ¿no? Por ejemplo, porque uno en juicios de lesa humanidad ve que estaban muchas enfermeras y policías cuidando, entre comillas, a hijos de secuestrados, a niños secuestrados, ¿no? A bebés secuestrados. Entonces, a mí como que me genera como esta cosa de qué hacían, cuáles eran sus funciones previamente, por un lado, y por otro lado, si no hay alguna fiscalía, si bien ellas, no sé, sospecho que no han querido seguir adelante con las denuncias de abuso, sabiendo quiénes son y demás, si, no hay, si este material no podría llegar a alguna fiscalía que sí quiera llevar adelante esta causa, si se ha dado esa situación o para nada. Ellas, lo que yo sé, bueno, su pasado, eso no entra en el documental porque iba para otro lado, ¿no? Yo lo que sé es que ellas entran a la Fuerza Aérea en el 80, como que hay una primer camada de que entran mujeres como enfermeras a la Fuerza Aérea. Por lo que me cuentan, entran para trabajar, como un trabajo. O sea, no es que venían, era un trabajo. Esa primer camada es del 80, o sea que en el 81 empiezan a ser enfermeras de la Fuerza Aérea después de una instrucción, y sí que estaban en hospitales, o sea que trabajaban en hospitales de la Fuerza Aérea. No sé, nunca, digamos, ya las conozco hace 5 años, nunca me dijeron, teníamos tal cosa, vimos tal otra. Era como personal médico de la Fuerza Aérea, pero no sé, digamos, si fueron testigos de alguna cosa de militares, con niños o desaparecidos y demás. Creo que no por las charlas que tuve. Y después, como parte de la Fuerza Aérea, las mandaron a este lugar, no es que fueron como... Creo que las aspirantes estaban estudiando y les tocó justo en ese lugar, y ahí fue que quedaron, digo, como parte de la guerra, porque justo estaban estudiando en esta base cuando se desencadenó la guerra. A ellas las mandaron. Y después las del buque fueron voluntarias, si no me acuerdo mal. En cuanto a los abusos, yo no sé bien, porque yo tuve ese encuentro con ellas y después perdí contacto. Pero como dice Ana, ellas lo cuentan. No sé si hicieron alguna denuncia, pero contarlo lo cuentan. Digamos, inclusive este mes Caras y Caretas sacó un número dedicado íntegramente a las mujeres, que está muy bueno el número. Y hay una entrevista a Nancy y se menciona, hay una nota entera sobre los abusos a este grupo de mujeres. No sé si hay hecha denuncia, pero sé que lo hablan. Como sacado afuera eso, ¿no? Después de mucho tiempo, obviamente. Gracias, Fede, por estas. Está Pedro levantando la mano, ahí no sé si la bajó. Pedro, ¿vos querés desmutearte y aportar algo, preguntar lo que quieras? Porque no sabemos si nos escuchás. Aló, Pedro, ¿estás ahí? Bueno, bajó la mano. Se Bueno, cansó. no Yo sé. quería preguntar así, una digresión, ¿cómo fue estar en Malvinas, digamos? ¿Cómo fue esa experiencia? No sé si fueron los dos. Ah, vos No, decís fue para el Lucas viaje de la solo película. con Ah, bien. Javier, el hermano de Fabi, Mm. y Fernando Lorenzale, que es el DF. Sí, bueno, fue una experiencia intensa porque fueron solo 8 días. Fuimos, la idea del viaje lo teníamos muy presente con Ana desde el comienzo casi de la película, cuando leímos por primera vez el libro de Fabián, Crónica de un soldado, y ese punto de vista que tenía entre protagonista y observador distante, ¿no? Un poco quizá potenciado por el hecho de que él no estuvo en el frente de batalla, no estuvo en la defensa del puerto argentino,
sino más bien terminó ubicándose en el correo y trabajando como estafeta postal ahí, recibiendo y enviando correspondencia. Y eso creo que le dio como un punto de vista que a mí, al menos, y a Ana creo también, un punto de vista muy interesante del día a día en Puerto Argentino, cómo se iba viviendo y cómo se iba percibiendo desde la euforia inicial al miedo físico del avance inglés. Entonces teníamos como tan centrados nosotros el punto de vista de Fabián, que fue una decisión que tomamos muy inicialmente, contar desde ahí la experiencia de la estadía en Malvinas, y buscando siempre la posibilidad del viaje, hicimos como todo un plan de filmaciones sobre los lugares que están nombrados en el texto, y casi Ahí los les puse encuadres. la página, por si Mm. quieren descargarlos, se pueden descargar de la página. Y casi los encuadres que podían llegar a interactuar, por momentos apoyando y por momentos construyendo como contraste con lo que es el texto, con los fragmentos de texto, que fue otra de las cosas que hicimos también bastante rápidamente, queríamos que estuvieran en la película. Entonces, al viaje íbamos a ir, como bien dijo Ana, los dos inicialmente, a registrar eso. Después, en el transcurso de los años, y principalmente en el último año de filmación, cuando hicimos el teatro espontáneo, que es todo un capítulo, se sumó Javier. Después de las 2 jornadas de filmación del teatro espontáneo, Javier quedó como muy prendido, digamos, y nos dijo, che, yo quiero viajar a las islas, ¿no? Entonces, lo estuvimos discutiendo un poco con Ana. Ah, perdón, antes, ¿te acordás que Fabi había dicho que si alguna vez voy a las islas me gustaría ir con ustedes? ¿Van a Sí. ir? Dijimos, sí, vamos a ir. Eso fue como en el 2012, 2013. Claro, muy Después inicialmente. Fabi, no, después de conocerlo nos dimos cuenta que nunca iba a poder viajar. Nunca iba, a menos que haya teletransportación, no iba a poder sobrevivir como tantos aeropuertos y estar encerrado en un avión. Como que nunca iba a poder hacerlo, pero también estaba esa posibilidad. En algún momento nos escribimos unas cartas con él sobre ese Sí, viaje. también durante todos esos años había que lograr la posibilidad de viajar a las islas, digamos, ¿no? Es como un viaje a Europa en costo, digamos, para que te des una idea. Y aparte con gente y a trabajar y conseguir los permisos, ¿no? Hubo todo un trabajo previo, incluso con gente que Ani conoció en Inglaterra, que nos ayudó bastante a encontrar la manera de gestionar toda esa posibilidad de viaje, que fue todo un trabajito previo, digamos, al viaje en sí, que está concentrado ahí en esos 8 días que te cuento. Y después así hubo que, una decisión sí. como de no ir, en parte porque yo me iba a vivir a otro lado, y mi viaje para irme a vivir a otro lado durante un periodo era muy pegado al tiempo que queríamos ir a Malvinas. Eso Entonces, era una situación, pero además que vayan 3 varones facilitó un intercambio, me parece. No hubiese sido lo mismo si iba yo, hubiese sido otra cosa, pero hubo cierta como una cosa ahí con Javier sobre todo, porque Javier estaba muy inestable para el viaje y tanto con Lucas como Fernando hablaban de un modo que también estuvo un poco esa decisión. había también entonces, así como muy inminente, digamos, un cambio de planes en el plan de filmación, porque una cosa era ir con un espíritu casi de ambientalista, naturalista, a registrar el espacio de las islas y los lugares, y otro ir con un familiar al que le iban a pasar un montón de cosas, acompañando justamente y transitando los lugares por donde había transitado el hermano. Entonces se volvía como una especie de narrador casi de la estadía isleña, ¿no? Entonces yo iba con esa doble misión, poder registrar ese plan de rodaje inicial y también todo eso que fuese surgiendo y aconteciendo en el intercambio, en el diálogo, en el estar en los espacios que había estado su hermano. Y aparte había que conseguir un par de lugares. Había un pequeño desafío de producción, era conseguir un par de lugares que de acá del continente no habíamos podido asegurar, que era el correo y el salón municipal, el town hall. Eso había que ir a que pedirlo y que nos lo dieran, digamos, ahí. Después es una experiencia, digamos,
más allá de la experiencia de filmación, que suele ser un momento intenso y un esfuerzo de trabajo importante, después es una experiencia rara porque bajás a una base militar de la OTAN, en el centro de las islas, porque están todo el tiempo, te están mirando y preguntando. Yo creo que hasta escuchando y siguiendo, ¿no? Porque de hecho estábamos caminando en el medio de la nada en Monte London y aparecen helicópteros y se quedan arriba tuyo un ratito a ver qué estás haciendo. Y Sí, la preparación, eso de los papeles, piden los pasaportes y un montón de información de la gente que sí, va un par de están- meses Bien antes. investigar, seguramente, ¿no? sí, la camioneta que te la alquila alguien que después trabaja en la base militar, o sea, como... Claro. Mm. Es raro, dicen, vienen por supuestamente es un servicio de turismo, pero no. Está totalmente... Para que te des una idea, hay 1.500 militares y 1.500 pobladores estables. O sea, es la misma cantidad de gente militar que la que vive, los Kelper que viven principalmente en Puerto Argentina, después desperdigados en otros pueblitos. Valoran bastante algunos recursos, ¿no? Mm. Del Entonces costo. están ahí como muy, muy a ver qué estás haciendo. Y después la estadía ahí, ¿no? Fue bastante introspectiva también, porque te conectás con lo que vos imaginaste de las islas durante mucho tiempo. Eso esto que que vos- decías de que no había nadie, Lu. La percepción es de que es de pueblo fantasma, ¿no? Que hay Mm. gente que empieza a moverse quizá un poquito a la mañana, pero después no pasa nada, y un poquito a Claro, la yo, tarde, noche. viendo la película no sabía si era a propósito que salían muy temprano para que no haya No, nadie, o si no efectivamente no hay había nadie, porque nadie ella de ve solo decir. Claro. No, eso protagonista. sí, en general es así. Hay un poco, no cerca, hay un poco de movimiento como cerca de los lugares, digamos, de los comercios o de los edificios así gubernamentales o las escuelas, hay clubes, bueno, obviamente, pero es todo muy chiquitito, es como de pueblito de la provincia, ¿entendés? Pues son 1.500 personas totales en todas las dos islas, o sea que en Puerto Argentino hay menos. Eh, Y después el trato que tuvimos con la gente es muy circunstancial, son tratos así más bien, tampoco teníamos incluso ni permitido tener trato con que él ir a buscar testimonios, no era el plan de la No, película porque tampoco. sabían que íbamos a filmar. Si no vas a Ujú. filmar, yo creo que te deben mirar igual, pero como sabían que íbamos a filmar, pedís las filmaciones es por plano a plano el permiso. Ujú. Plano de la montaña tal, plano del camino tal, como todos los planos los piden. ¿Tenés que presentarlos previamente, sí o sí? ¿Tenés que presentarlos para que te los 2 autoricen? meses antes, saben a dónde vas a ir a filmar y todo. No. Pero bueno, como cualquier lugar, cuando pedís un permiso de filmación, tenés que avisar a dónde vas a ir. Lo que pasa que con 1.000 personas y en un lugar tan inhóspito es medio difícil hacer trampa, digamos. Capaz que si pedís un permiso para ir a París y pagás, de repente te metés por algún hueco y filmás lo que quieras, pero en ese lugar es como... Está muy expuesto ahí. Vos mismo como realizador estás muy expuesto, te están mirando de todos lados todo el tiempo. Igual hicieron un par de planos en la base, que es... Pero eso con mi teléfono los hice. No Con los el hice teléfono. no los hice con la cámara. Ah, qué loco, Sí, sí. claro. Es interesante quizás el contrapunto, porque a mí en Comodoro me pasó totalmente otra cosa. Si bien a veces había algunos de la Fuerza Aérea medio tratando de ver qué hacíamos, en realidad lo que pasó es que nadie sabía nada. O sea, nadie sabía dónde había estado el hospital, nadie sabía. Después encontramos una trinchera en plena filmación, que estaba esa trinchera. De hecho, nosotros fuimos 3 días antes a hacer un recorrido y recién encontramos el lugar por nuestra cuenta, con fotos de suerte, un día antes de que llegaran las protagonistas. O sea, ni siquiera nadie sabía en Comodoro qué había pasado ahí durante la guerra. Claro. Entonces no tuvimos que presentar nada, porque la reunión que tuvimos el día antes era, bueno, nosotros queremos ir donde está el hospital. Ah, sí, el hospital, por ahí. Y nadie sabía. Entonces es como otra cosa, ¿no? Digamos, lo que nos encontramos nosotros en Comodoro, más que un control y un cuidado, digamos, del lugar, era un desconocimiento total y que igual estuvo re bueno para la película, mucho mejor. Pero... No, acá en Malvinas Y bueno, en este caso está todo muy va a marcado. ser territorio enemigo, digamos.
Acá está todo tienen muy claro dónde están, dónde son los lugares donde vas a transitar. Obviamente tienen clarísimos lugares que tienen demarcados como peligrosos, porque todavía hay campos minados, digamos, en claro. playas o en el medio del monte, pero hay lugares incluso que están demarcados, y después es como un gran museo al aire libre y abierto, digamos. Esas trincheras te las encontrás, o esos pozos de zorro te los encontrás por donde vayas caminando, encontrás restos de munición, encontrás restos de ropa. O sea, encontrás, y a 40 años, o sea, muy deteriorado y todo, pero está ahí. Lo han dejado todo ahí. Para que sea, o sea, está muy presente la guerra visualmente, digamos, en el lugar. Y a la vez, todo el tiempo, como hay mucho excombatiente que viaja a la isla para conectarse con su pasado, para mostrar, nosotros de hecho viajamos con uno, nada que ver con la película, pero que estaba viajando con el hijo, a mostrarle el lugar en donde había estado él a los 20 años, y el hijo justamente tenía 20 años en ese momento, y cómo había salvado la vida de milagro, porque un sargento lo relevó de una guardia, si no hubiese muerto él en ese momento, y qué sé yo. Toda esa historia personal, o el viaje a Darwin, al cementerio, digamos, hay mucha circulación, ¿no? Y a la vez te prohíben sacar banderas argentinas, o usar insignias argentinas, escarapelas o cualquier cosa, llevarte tierra en frasquitos, o llevarte cualquier tipo de recuerdo, levantar resto de munición, todo eso no lo puedes sacar, y aparte te revisan de punta a punta cuando embarcás en el vuelo de regreso. Te sacuden, literalmente te sacuden todo, a ver qué tenés. Primero te preguntan, ¿se lleva algo? Y después te revisan para ver si estaban diciendo la verdad o no. Qué fuerte, qué imperio de mierda. Perdón, Pedro, ¿podés decir algo? Bueno, Pedro, bueno, dice, quería agradecer la presencia de directores, me encantó ver las películas juntas, mi comentario era algo más general. Siempre me conmocionó en mi experiencia de haber estado hablado circunstancialmente con excombatientes, siendo ellos las primeras víctimas de la guerra, reivindican el conflicto. ¿Ustedes cómo lo ven? Bueno, creo que algo de eso se habló antes de que por ahí Pedro pueda entrar, pero si alguien quiere contestarle. Yo en relación a eso también me voy a agregar yo quiero decir una cosita, perdón, Lili. Dale. No, yo, al menos con los que yo hablé, incluso con este señor que viajó con su hijo a las islas, yo no siento que reivindiquen el conflicto en sí, sino que de alguna manera le dan sentido a su experiencia en haberlo atravesado, en haber sido parte, porque se vuelve parte constitutiva de su propia historia. Pero no es que dicen, estuvo buenísimo estar en la guerra. No es que dicen, la guerra está bien y es reivindicatoria, las Malvinas son argentinas y qué sé yo. De alguna manera le están dando... Creo que lo que se reivindica es el antiimperialismo y la convicción profunda que tenemos en Argentina de que las islas son argentinas y son las Islas Malvinas. Sí, claro, es otro tema, Yo digo, la experiencia personal de ellos, lo que sienten es que estuvieron, en muchos casos, al borde de morir, los que están vivos, que no salieron indemnes de ahí, que tienen secuelas, en muchos casos, fuertes secuelas psicológicas y en algunos casos físicas, y que también estuvieron en esa situación tan extrema, en condiciones bastante deplorables en muchos casos, estuvieron en una situación en donde necesitaban mucho al otro, ¿no? Entonces esta cosa de grupo se ha vuelto muy fuerte, ¿no? De espíritu de grupo en cuanto a, bueno, me estás cubriendo la espalda o me podés llegar a salvar, o este militar que va a, de alguna manera, rendirle homenaje al que lo relevó en la guardia porque le salvó la vida de alguna manera, ¿no? Entonces tiene una mezcla de culpa y agradecimiento, las dos cosas. Entonces se mezcla tanto, hay tanta cosa mezclada y tanta cosa, como dice Ana y Federico, silenciada, que está como a flor de piel, ¿no? Todavía. Y lo que no se dice, no se habla, no se supera, no se transita de otra manera, no se lo puede como aliviar, inclusive, y se transmite de generación en generación. Y es una de las cosas que Dalmiro, ya desde las primeras reuniones que teníamos con él, nos transmitía
justamente, ¿no? El peligro y a la vez lo complicado de ese dolor no dicho, no transitado, no hablado, que persiste en el cuerpo, que persiste en la psicología de la persona que fue protagonista, pero a la vez que se va transmitiendo a la generación siguiente y que se va transmitiendo al entorno familiar y termina siendo algo que involucra a todos de mayor o menor medida, ¿no? Sí, y en y ese eso es así. contexto están las narrativas que se fueron utilizando, que fueron tremendas posguerra, y después en los 90, y después en el 2000, y después 2010, y después ahora, que van cambiando, y frente al silencio y a la falta de tratamiento social del tema, estas formas de comunicación y estas imposiciones de discurso pegan muy fuerte. Digamos, cuando fue una gesta heroica, es una gesta heroica. Cuando no dejó de serlo y no había que hablar del tema, no se habló más del tema. Pero al no haber un campo así en el territorio donde se discute desde el activismo y desde los movimientos sociales la problemática, desde el arte. Sí, bueno, de arte también, pero digo, como socialmente la discusión. Y los excombatientes o los veteranos, porque incluso se autodenominan de manera distinta, y esas palabras tienen mucho peso. No es lo mismo ser un veterano de guerra que un excombatiente. O haber ido a Malvinas. O que, exactamente, o un militar que fue, o un conscripto ahí que fue llevado. Y también se juega el tema de esta cosa de la amistad y del grupo, porque se reivindica haber estado ahí, pero porque estabas haciendo algo con otros. Yo la verdad que de la gente que reivindica el conflicto, de los que sí escuché que son veteranos, pertenecen a la familia militar. Y lo reivindican como algo que tuvo un montón de errores y son muy autocríticos, sobre todo ahora cuando vas no sé, a mí me tocó ir a mostrar una película no hace mucho al colegio militar, ahí en Belgrano, y yo no me aguanté y les pregunté qué pensaban algunos. Como era la escuela y había académicos, dije, bueno, total, a lo sumo no me responden, tampoco es que va a ser un... Y son, en el discurso, son muy críticos, y reconocen los errores e incluso reconocen algunas cuestiones de la dictadura a nivel discursivo, con lo que se puede hablar, pero eso es ahora, en el 2020. Y entonces también están poniendo en jaque todo el tiempo a gente que estuvo silenciada durante 40 años, y es muy difícil hablar. De cierta manera, yo lo relaciono a cuando depende quién les hace preguntas a ustedes como hijos desobedientes. Digamos, depende cómo se encare. Está tan poco transitado todo eso que se cruzan, para mí, un montón de discursos que hace que sea muy difícil también los posicionamientos, y son muy débiles las posiciones, salvo a las que se refiere Lucas. Yo estuve ahí, no se reconoce lo que hice, y cuando se reconoció fue muy bastardeado. De repente un gobierno decidió reconocerlo, pero había mucho silencio y nadie se enteró. Digo, en un momento les dieron, a partir del 2005 creo, una pensión como veteranos de guerra, que fue muy importante, les cambió la vida. Pasaron a cobrar un sueldo muy grande y pudieron vivir mejor. Eso fue un antes y un después. ¿A partir de qué año? No pasó nada con eso. Fue como, tuvieron un montón de apoyos, pero tampoco fue que eso fue tratado como sociedad. Fue algo que se hizo y en silencio. Ya está. El que está cerca se entera, el que está lejos no sabe nada. Ahí, entonces, perdón, ahí en ese momento fue que se despertó el reclamo de quienes no llegaron a estar en las islas. Exactamente, pero porque... Y que fue rechazado, que fracasaron siempre hasta ahora. Y bueno, y se suma de las mujeres ahora también, ¿no? Decían ahora las mujeres que venían desde hace 10, 15 años diciendo nosotros también somos veteranas porque estuvimos en las enfermerías salvando vidas. Bueno, el año pasado... Todas las mujeres sin duda tienen su lugar para reclamar legalmente y las rebancamos. O sea, claro, la la negación es que como no estuvieron en el teatro de operaciones, digamos, en las islas y el mar alrededor... Pero eso no es de Malvinas, eso
Eso es La de ley. todas las guerras, digamos, el que estuvo en el teatro de operaciones estuvo en la guerra, el que está afuera, lo que pasa es que algunos estados tienen otras formas de tratar a esos que estuvieron afuera como apoyo, y no los expulsan En ni este los caso niegan, pero como acá negamos a todos, entonces bueno, quienes no estuvieron ni siquiera en las islas son aún más negadas. Claro. Pero Porque creo que ahí hay una el problema es como separación la forma de entre... tratamiento. Perdón. Hola, soy Lorna, perdón por la tardanza. Creo que hay una separación porque, por ejemplo, las enfermeras de aeronáutica, ellas eran personal militar. Ellas siguieron su carrera después como si nada, porque después el otro tema es que muchos de los combatientes eran colimbas, entonces no pertenecían a la carrera, y esos quedaron afuera como descartados. Ahora, pero las mujeres lo que no tenían era el reconocimiento de que habían estado en combate, digamos, o bajo bandera, pero ellas siguieron perteneciendo a las fuerzas y siguieron su carrera, por lo menos es lo que yo entendí del documental. Sí, la mayoría siguió como Ellas enfermera sí, ahí otras adentro. no. En el caso de las de la Fuerza Aérea, que son estas, salvo una o dos que se fueron, porque bueno, ya no querían estar Porque más en ese quisieron. ambiente, claro, la mayoría siguieron y se jubilaron ahora estos años. O sea, siguieron ahí, pero dentro de la fuerza, que es donde más rechazo recibieron, porque de última en la sociedad se las acepta, más ahora que empiezan a ser conocidas, nadie pone en duda de que cumplieron un rol importante y que deberían ser veteranas, al menos la mayoría de la gente con la que nos cruzamos. Pero adentro de la fuerza fue donde más es, no, ustedes no estuvieron en las islas, no son veteranas. Ustedes estuvieron en un hospital en continente. Y esa era la lucha más dura de ellas, digamos, Bueno, de Fede, rechazo fue la directo. conversación. Fue la conversación después en Olivos entre los dos veteranos, cuando esta señora, no me acuerdo el nombre, ¿Era Nancy? del aspirante. Creo que sí. Cuando Nancy volvió a La Nancy. Plata, Nancy se volvió a Es La la que Plata, más- nos quedamos un poquito afuera hablando, un ratito, pero ella ya no estaba. Y él dijo, bueno, la verdad que no estuvieron. Pero el mismo veterano lo planteaba. No estuvo en Punta Alta en un hospital. Habría que reconocer que estuvo en Punta Alta en un hospital, pero no estuvo en la guerra porque no estuvo en la guerra. Físicamente estuvo en otro lado. Lo que hay que reconocer es que en una guerra hay diferentes sectores, pero lo decía muy convencido. Y es raro, ¿no? Porque Yo sin no enfermeras opinaba. habría más muertos. Es como que no importa No, tanto él lo que dice, las hiciste, sino dónde enfermeras estuviste. en Malvinas está muy bien. Son veteranas de esa guerra. Las enfermeras que estuvieron en Punta Alta deberían ser otra cosa y reconocerlas como lo que son enfermeras en el territorio que reciben al enfermo. Algo así como que si trabajás en una ambulancia en emergencia, vos sos emergentista y estás arriba de la ambulancia y manejás. Hay un médico que lo recibe en la guardia en el hospital, sí, pero no es lo mismo. Él consideraba que son dos trabajos distintos que hay que reconocerlos como lo que son, pero no poner todo en la misma bolsa, porque si ponemos todo en la misma bolsa, y ahí el otro veterano le dijo, bueno, pero está el tema de la pensión, porque nosotros cobramos una pensión, y desde el punto de vista de la reparación económica por los daños sufridos, ellas también participaron, porque los daños de haber estado ahí, entonces él dijo, bueno, entonces el problema es la pensión, pero no haber estado o no y ser veterano o no de una guerra, y ahí entrabas, yo miraba como si fuera una nueva película, porque los escuchaba hablar a ellos, pero te das cuenta del nivel de complejidad y del poco, para mí, de un Estado muy ausente de todas estas cuestiones, entonces cada grupo, bueno, va haciendo su recorrido. Y yo creo que en ese sentido, la retirada del Estado, mismo en Malvinas, y salvo los años que se crearon la pensión y las reparaciones y demás, todo ese periodo que fueron pocos años, porque fue el gobierno de Néstor Kirchner. Después ya está. Una vez que lo hizo, se siguió automáticamente haciendo a las mismas personas año a año. Los que se mueren ya no lo cobran y ya está. Pero no se fue repensando ese tema. Entonces es como terrible. Sigue estando el Pero conflicto como instalado. siempre, bueno, cuando el Estado no acciona y no, no hace nada, no interfiere de ninguna manera en este tipo de cosas, a mí es desastroso lo que sucede,
Y estamos hablando de un país donde sí interfiere, acciona, ejecuta, tiene leyes, como ratifica convenciones que deberían verse reflejadas en el conflicto de Malvinas y que no están totalmente ausentes. No hay una sola Yo discusión creo- que puedes traer de la dictadura al tema Malvinas. Sí, movimientos sociales, activismo de derechos humanos lo hace, pero desde el Estado es como, recién ahora yo creo que en los últimos años hay como todo yo creo que la presión es tan grande que bueno, se empuja a hacerlo, y de hecho estamos haciendo, ¿quién fue la que dijo, Lu, que no hay mujeres haciendo películas de Malvinas, que somos muy pocas? Todas las películas de Malvinas que se hicieron desde Malvinas hasta ahora, las dirigieron varones. Mujeres No, dirigiendo de todo, películas libros. estaba yo, Lucas, y había otra mujer más. ¿Quién era Lola Arias. Lola Arias hizo en Campo Teatro de Minado. Guerra. Bueno, es teatro, pero No, hay películas también de eso. está bien, pero es Campo Minado, que después hicieron el documental de Campo Minado, pero digo, la creación de Lola me parece que es más la obra de teatro, pero y está la forma de las islas. La ¿no? chica y la de Lener no la dirigió una... Sí. No, Las me aspirantes. parece que se refería a largometrajes, como películas en el cine que Ah, veas. No, porque no hablan las mujeres de Malvinas tampoco. Entonces, como desde cada punto de vista que lo ves, no así de cuestiones de la dictadura, donde las mujeres hablan un montón. Hay muchas películas dirigidas por mujeres. Y como tiene su proceso, pero este proceso está muy retrasado cuando lo comparás con otros procesos. Entonces es muy interesante ver como el desfasaje y lo que causa el silencio, ¿no? Yo creo que el Estado sí actúa en este caso, pero actúa invisibilizando y silenciando. Bueno, por eso en contra Porque de una lo cosa es mismo no que hacer... pregona, digamos, es un Estado que pregona la actividad y todo el ejercicio de los derechos humanos en un ámbito, pero en este no, es todo lo contrario, pero es la misma estructura de la que estamos hablando, y bueno, me parece como muy macabro. Sí, hay justamente una de las cosas que para mí atravesaba las dos películas es el tema del silencio, que además es un tema que es reiterativo en estos encuentros que hacemos, pasando por distintas películas. El tema del silencio es brutal. Creo que es una de las cosas que caracteriza todo esto. El silencio por parte de las víctimas por miedo o por lo que sea, o el silencio por parte del Estado también en su momento de no analizar todas las complejidades de los sucesos, ¿no? Al no analizar todas esas complejidades hay, como hablaban recién, esa cosa que se va transmitiendo de padres a hijos y una sociedad que no puede... En el colectivo desobediente hablamos muchísimo sobre eso también, ¿no? Y la importancia que tiene poder tramitar estos tantos horrores acallados de vergüenza, ¿no? Y Lucas lo puso muy bien hace un rato en palabras, y antes también se habló bastante de justamente tantos años de silencio, que también un poco fueron impuestos desde arriba, ¿no? Y además el título del libro de Alexandra Sen, una desobediente alemana, que publicó un libro sobre el silencio dentro de su familia y en la sociedad alemana, que se llama El silencio duele. Y ella tradujo una parte que le recomiendo mucho a todo el mundo, después me lo pasás, que siempre le digo a todo el mundo, se lo voy a pasar y nos colgamos, porque también viene mucho al caso y creo que puede servirle mucho también a gente afectada por la guerra de Malvinas, no solo a los que estamos afectados por el horror en sí de la dictadura previa a Malvinas, ¿no? Porque Malvinas fue el corolario del horror de la dictadura. Adri quería hablar, ¿no? Adri. ¿Yo? No, estoy escuchando, tomando notas, me resulta súper interesante, les agradezco muchísimo. No tengo nada para decir. Estoy escuchando. Adri ya la conocen igual, ¿no? Creo que todos.
No, los directores, ¿no? Está viviendo en California hace muchos años y estamos tratando de repatriarlo. En algún momento vuelvo. Sí. No, yo creo que para agregar así, ahí el rol del documental, ¿no? Para poder hacer frente a todo ese silencio, a toda esa desinformación, a toda esa gente que no pudo hablar porque nunca tuvo un micrófono, una cámara, un interés de alguien para sacar afuera todo eso, ¿no? Y yo por lo menos lo noto con mis películas, seguramente Lucas Siana también, hay mucho interés de mucha parte de la sociedad, de gente de la época, de chicos. Yo fui a varias escuelas y quedan como muy, muy, muy interesados. Gente, bueno, mucha gente que cuando hay un espacio de alguien que puede hablar desde un lugar, digamos, sin tanto discurso, sin tanta, qué sé yo, institucionalidad y demás, a través de un documental que trata de buscar empatía y generar ese canal de comunicación, creo que ahí un poco podemos llegar a colaborar a ir sanando de a poquito, a que gente finalmente pueda hablar, ¿no? Que es lo que no pasó en gran escala. Así que para mí está bueno eso del documental como una herramienta muy importante en todas estas cosas, tanto de las historias de la dictadura como Malvinas, como cualquier otra. Me parece que se nota mucho en el documental de Lucas Siana, en el mío también, que apuntaba a eso, y en otros que hay, que es eso, la posibilidad de decir, bueno, acá está la cámara, el micrófono, finalmente pueden hablar. Bueno, salen un montón de dolores, llantos e historias muy fuertes, que estuvieron ahí 40 años. Tipo. Sí, pienso para la... Uy, perdón, Lucas. No, decía, apoyando un poco esto que decía Federico, la importancia de el rol del Estado, aprovechando el asunto, ¿no? De fomentar y apoyar e impulsar la diversidad de voces, ¿no? Que está tan en peligro en este momento con la caída del fondo de fomento, ¿no? A fin de este año hay un peligro muy importante si no se modifica un artículo de una ley que le da caducidad a ese fondo de fomento, ¿no? Sí, y eso asegura justamente les tengo a las compañeras. Claro. Bastante, no, pero es parte del mismo problema, digamos, no hablar. No hablar es justamente eso, no darle voz a todos y a todas, digamos, ¿no? Y asegurar eso por parte del Estado es como fundamental. Acá, bueno, simplemente por el hecho de que yo estoy acá en Estados Unidos y pienso en Argentina, que fue un golpetazo enorme para la sociedad, verse en una situación bélica tan tremenda, y acá en Estados Unidos, digamos, pensando el destrato que pasa después de la guerra, cómo te usan y después te descartan cuando ya no necesitas más, es tan visible, están, digamos, los lugares psiquiátricos de los excombatientes de Vietnam, que ahora son gente muy mayor. Un montonazo de esa gente están con un cartel pidiendo plata en la calle. Digamos, Estados Unidos tiene un tratamiento normalizado de una población afectada psicológicamente a nivel de no poder funcionar, que los descartan y pasan a ser gente que viven en la calle. Entonces después ellos mismos se justifican diciendo no los podemos ayudar porque están todos locos. Entonces hay un sistema terrible, muy perverso. La gente que fue a Irak y que terminaron totalmente infectados y con problemas terribles de salud, no solamente ellos, sino los hijos, y hay el destrato perverso que hace el imperio. Lo que pasa es que acá está, digamos, como parte bueno, es parte de la maquinaria, lo que necesitamos, ¿no?, para seguir avanzando. Y creo que, bueno, muy hermanado con lo que es Inglaterra. Entonces, para ellos, la visión de la guerra es descarnada y no se les mueve un pelo. Yo manejo y pasás por los cementerios, y son millones, o sea, miles y miles y miles de tumbas blancas, de cruces blancas. Y solamente el día de Memorial Day
que es el día que se conmemora a los veteranos de la guerra, van, ponen flores, qué sé yo, y hay una visión totalmente unidireccional, estatizada, patriarcal, aunque sean mujeres las que han participado, no se cuestiona el poder. Se lo toma como algo que viene de arriba, pum, se hace. Acá en Estados Unidos, digamos, es tremendo el discurso de la guerra. Qué bueno tu aporte. Siempre pensé que era realmente el peor mal de nuestros tiempos, ¿no? Ese imperio tan brutal que describís, que son, digamos, la representación del colonialismo y el patriarcado exacerbado, ¿no? Y que bueno, que sigue avanzando lamentablemente. Sí, hay una... Malvinas sigue siendo parte de ellos muchas veces las películas que hacen son un show de la guerra, digamos, son visiones a favor de la guerra casi, ¿no? Con héroes, digamos, tienen toda una cosa... Bueno, y en Argentina, digamos, un tema también, ¿no? Que es la participación de toda la gente del interior de Argentina. ¿Cuánta gente se salvó de ir a la guerra porque lo pagaron, porque los padres, porque eran más blancos que el resto de los argentinos? Y cómo acá también es lo mismo, o sea, si sos latino y negro, ¡pum!, fuiste. Hay una cuestión racial y de clase tremenda, donde la vida de todo el mundo no es el mismo valor, y a la hora de ir a la guerra se decide quién va al frente y quién es más material descartable que el resto. Eso es espantoso, pero es así. Y están todos los grupos de correntinos y chaqueños que con gran cantidad que mandaron, ¿no? En Eran los más Argentina jóvenes. terrible lo que hicieron. Tremendo. Tremendo. Che, Anita, vos recién pusiste algo como que te tenés que retirar, perdón. No, bueno, lo vi recién. Bueno, agradecerte, bueno, ya sabes que te quiero, te admiro, y que esto estuvo buenísimo. Un montón de gente que me dijo, sí, bueno, por ahí el horario no, tal vez tendríamos que reverlo, pero se la perdieron. Lo van a poder ver tal vez porque vamos a compartirlo probablemente en nuestro canal de YouTube. Estamos organizando eso, si todos en esta sala estamos de acuerdo, y bueno, la verdad que riquísima la charla, las películas, esto, reivindicar lo que dice Federico. Yo también obviamente soy documentalista, me parece que eso es nuestro armamento, que echa mucha luz, así que a por más películas, documentales sobre todo, y gracias de nuevo, Ani. Sí, chicos, realmente gracias por el cine a todos. Ustedes como, nosotros como espectadores, ustedes capaz que no tienen una noción de lo que significa en la vida de un ser humano ver una película que te representa. Y por ejemplo, bueno, yo cuando vi ¿Quién mató a mi hermano? De Anita, fue así como una conmoción, ¿viste? Sí. Vamos de a par. O sea, fuerza. Gracias por filmar, porque es enorme lo que hace en la gente común que vamos viviendo, vamos así, y de pronto, ¿viste?, te sentís que no estás solo en el mundo, que tenés algo que te representa, nos da una herramienta incluso para después mostrarnos como comunidad migrante. Son enormes los elementos que aportan, así que muchísimas gracias. Buenísimo, gracias Adri. Gracias. No sé si Gracias. alguien quiere decir algo más antes de que muchas veces se extiende más, y a veces, bueno, acá por pedido de Ana yo estoy dando como una despedida a ella, pero podemos seguir, o si quieren, nos vemos en el próximo Cine Debate, como les parezca mejor. Perfecto. Bueno, gracias por la invitación. Alguien, me quiero sacar una duda, porque ustedes
Fede hizo algo mucho más, esto, que él dice haberlo parodiado, me alegra mucho. Yo lo leí como toda esta cosa militarista, ¿no? Del himno nacional, los uniformes. A mí me da urticaria por razones obvias, ¿no? Por de dónde vengo. Y Lucas y Ana hicieron como una antítesis en el sentido del abordaje desde el psicodrama, ¿no? Con un personaje que repudia la guerra, absolutamente cualquier guerra, es antimilitarista, digamos. Y en ese sentido, yo les pregunto a Lucas y Ana, si no han tenido alguna mirada como de duda o de rechazo en algunos espacios institucionales o estatales por este mensaje así del protagónico que es tan marcadamente antimilitarista. Yo tuve algunos, pero me da cosa porque no, me siento intimidada porque estamos grabando y lo van a usar y no quiero contarlo, pero hubo algunas experiencias que yo viví donde fui duramente criticada al respecto, no cuando vieron la película, sino cuando lo estábamos haciendo y comentaba. Conozco a varias personas que trabajan desde la academia sobre el tema Malvinas, y cada vez que comentaba lo que estábamos haciendo me decían, no, estoy totalmente en desacuerdo. Y después de ver la película corroboraron que sí, que estaban en desacuerdo. Pero bueno, mejor. No sé. Yo he tenido, bueno, estos comentarios o estas cosas de los excombatientes o los veteranos con miradas por ahí que no están del todo en sintonía con el punto de vista de la película, con lo que expresan los protagonistas de la película, pero no sé, así miradas en desacuerdo, así que desde el institucional o desde... No, quizá una ni película sobre la guerra de Malvinas y no sobre la guerra, no sobre los soldados, ¿cómo se te ocurre? Sí, pero bueno, no fueron muchas, la mayoría me igual parece ese que comentario, no entendé la película. Estás mirando otra cosa. Entendía la película y le parecía, estaba políticamente en desacuerdo con el posicionamiento de la película. Sí. Pero son los menos, por suerte, al menos, pero eso habla más de la endogamia del entorno de cada uno que de otra cosa. Como que totalmente, al menos yo siento que vamos a lugares donde nos invitan también, entonces si te invitan es porque hay un interés. No sé, habría que ver si uno le ofrece a escuelas militares, y vamos con Federico y le decimos, traemos estas 2 películas para ver con ustedes, a ver qué escuela militar tiene ganas de proyectarla. Puede ser una... Eso es interesante, vos ya lo hiciste. Un experimento. Está bueno, me parece muy interesante. No, me río porque yo estaba hablando de antimilitarista, en realidad el término que usa Dalmiro y ustedes estuvieron usando es antibelicista, que para mí es lo mismo, digamos, porque si sos antibelicista sos antimilitarista, pero bueno, lo mío es más crudo. No necesariamente, capaz que él considera que un apartado militar en el marco de un Estado es parte de la defensa en un sistema actual en el que vivimos, y alguien puede estar de acuerdo con eso, sin embargo no están de acuerdo con que esos militares piensen en la guerra. También me encontré personas así que hacen su argumentación al respecto, pero yo para mí bienvenida a todas las contradicciones. Pero... Una trampa, sí, para mí. Sí, tampoco, no sé, Costa Rica es un ejemplo que ponen siempre, y para mí no es ejemplo de nada tampoco, y sin embargo no tienen militares, no sé, ese es para mí es un continuo debate. Está bueno el debate ese, hay que seguir dándolo, ¿no? Yo creo diría, que no existan los estados y listo. Totalmente. Bueno, acá este grupo de anarcos nos van a hacer una demanda. Pedro lo hizo host a Federico, así que el que ahora tiene el poder es Federico para cerrar esta reunión. Tuvimos unos detalles técnicos, entonces fuimos pasando el host. Y ahora el que tiene el host es Federico. Pedro se fue, pasó el host a Federico. Le pasamos el host a Pedro porque no podíamos desmutearlo, y él tampoco. No. Pero devolverle el host a Lili, así guardan el video, ¿no? Claro, sí, por favor, Fede. No, pero ¿lo tiene que hacer al host? ¿Lo podemos hacer? Tenés que ir a Lili y hacer make host, o hacer host, no sé qué idioma lo tenés. Algo así. Bueno, para ser coherentes acá tengo Andrea.
Ahí va. Te entrego el mandolín. Creo que ahí te lo mandé. Que circule el poder, siempre es esa la idea, ¿no? Que Ya sea. está, ya circuló. Creo que ahí te lo mandé de nuevo. Bueno, no se circuló, pero volvió al original. No Volvió sé. al mismo lugar. No sé. En este caso es Lili, nos sexy. estás haciendo una trampa. Siempre hay contradicciones. Bueno, gente, muchas gracias. Un aplauso para nosotros. La verdad que me voy re Bueno. contenta porque nada, fue muy, muy rico. Gracias, gracias, Gracias. gracias a todos. Gracias a ustedes por la invitación. próxima. Estuvo muy bueno. Ah. Hasta luego.